Muy buenas noches a todos en sus casas. Cuando son las 19:30 horas, arrancamos con esta segunda temporada de Enfoco en colaboración con Exante. Y como cada semana, estaré acompañada por el director de incidencia de pivotes, José Antonio Valenzuela. Toño, ¿cómo estás? Hola Maca, muy bien. ¿Y tú? Encantado de empezar a ser parte de este programa. Y bueno, estamos en una semana sumamente que acontecía. El fin de semana estuvo bien intenso y el gobierno ya inició su segundo tiempo y ha estado marcado, yo creo, por varias crisis. Pero el escándalo en las policías, yo creo que está marcando la agenda noticiosa. Exactamente. Bueno, en un país donde las instituciones han sido fuertemente criticadas por sus problemas de gestión, se ha destacado la labor que está ejerciendo el Ministerio Público justamente a raíz de esta materia y en paralelo existe la posibilidad de que finalice esta semana con ambas policías descabezadas y con una crisis interna que podría ser bastante severa. Lo que sí podría también tener un impacto bastante negativo en el combate contra el crimen y el crimen organizado. Y bueno, para conversar de eso y mucho más, hoy día nos acompaña el ex subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali. Muy bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y un gusto estar acá en el programa. Bueno, esta polémica que afecta a las policías ha marcado la agenda en los últimos días y no podíamos ausentarnos del debate. Por lo mismo, quiero partir preguntándote a tu juicio. ¿Qué crees tú que debería pasar con el general Yáñez después de la salida del director de la PDI? ¿Debería dejar su cargo previo a su formalización? Yo creo que son situaciones completamente distintas. El caso de Sergio Muñoz es un caso que está en investigación y que, por los antecedentes que se han conocido y el anuncio de la formalización de la Fiscalía, se trata de hechos propios de Sergio Muñoz en el ejercicio de su cargo, que habría entregado información que es secreta reservada y ese es el cargo que se le estaría imputando por parte de la Fiscalía. En el caso del general Yáñez, es un caso completamente distinto. Es un caso en que se están investigando la responsabilidad del mando, que en primer lugar la tesis jurídica está en cuestión respecto de si se puede responder penalmente por omisiones en virtud del mando que se ejercía en su momento. Y la verdad es que en ese caso no es por acciones propias del general Yáñez, sino que por acciones de la institución de Carabineros. Finalmente, la que está siendo enjuiciada, ¿no es cierto?, en ese caso, es la institución de Carabineros por sus actuaciones durante el estallido social. Entonces yo diría, son casos completamente distintos. Yo creo que Sergio Muñoz renunció oportunamente. Creo que lo que correspondía era que él pusiera su cargo a disposición del presidente de la República. El otro caso es mucho más complejo porque además afecta a la institución principal en la prevención de los delitos cuando estamos viviendo una crisis de temor por parte de la población. Claro, pero y justamente conectando con lo que tú decías, con las diferencias entre estos dos casos, porque se pudo ver durante el fin de semana, el lunes en la mañana también, al gobierno un poco desplegado con una nueva narrativa y quizás vinculando muy directamente los dos casos. También aparecieron una columna el lunes de Fernando Londoño, profesor de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales, donde planteaba como una visión distinta. ¿Son equiparables las dos situaciones? ¿Por qué tuviste entender que no? ¿Cuáles son las principales diferencias por las que no podemos tratar al director, al general director Yáñez como al director de la PDI, Sergio Muñoz? Lo que te decía antes, en un caso son acciones propias y en el otro caso lo que se está enjuiciando es la acción institucional de Carabineros. Y eso hace la diferencia completa. En todo caso, el gobierno ha fijado una postura que en mi opinión es bastante compleja, porque cuando se dice que la formalización, es decir, una acción que no depende del gobierno y tampoco tiene una consecuencia judicial importante. La formalización es simplemente que el Ministerio Público dirige su acción en contra de una persona determinada. La formalización ha sido señalada como por el gobierno como un punto de inflexión. ¿Qué implica eso? ¿Significa que, por lo tanto, una persona formalizada no puede seguir ejerciendo su cargo? ¿Y qué implica eso para la presunción de inocencia, ¿no es cierto? Ahora bien, dados los antecedentes que se han conocido en el caso de la PDI, de actos propios, incluso la actitud que ha tomado el propio director general de la Policía de Investigaciones de poner a disposición todos los antecedentes, pero en parte, al menos implícitamente reconociendo que esos mensajes existieron y que son verídicos,
ya lo pone en una situación muy compleja y por lo tanto creo que correspondía su renuncia. En el caso de Carabineros es completamente distinto. Creo que el general Yáñez en esto ha sido bastante explícito en cuanto a no reconocer responsabilidad en los actos que se le imputan, y es más, fue Carabineros bajo su mando y cuando él era director de Orden y Seguridad, el más proactivo en iniciar las investigaciones penales, o sea, administrativas, y poner a disposición del Ministerio Público para que iniciara las investigaciones penales cuando se hicieron denuncias respecto de actuaciones por parte de Carabineros, y por lo tanto esta tesis de la responsabilidad del mando le cabe a la Fiscalía probarla y acreditarla ante los tribunales de justicia. En el caso Y del el presidente es complejo, ¿no? El presidente del Ministerio Público pudiendo echar abajo o encabezando instituciones. Porque si partimos de que el punto de inflexión es suficiente, o sea, como la formalización, es básicamente el Ministerio Público puede descabezar una institución al formalizar. Hay que tener cuidado, eso sí, con ese argumento, porque creo que estos casos son la prueba de que nuestras instituciones son fuertes y funcionan. Es decir, el Ministerio Público no tuvo ningún inconveniente en iniciar una causa en contra del actual general director de Carabineros porque existía una tesis de responsabilidad del mando. Y por lo tanto esa causa se pudo iniciar, se dirigió en contra de altos mandos de Carabineros. Lo que pasa es que uno legítimamente puede cuestionar los fundamentos jurídicos y también fácticos de esa tesis elaborada por la Fiscalía. Y en este caso también habla muy bien de las instituciones de nuestro país, que quien dirige la policía investigativa en nuestro país, si es que fue descubierto como consecuencia de una investigación llevada adelante por parte de la Fiscalía, fue descubierto en hechos que pueden ser constitutivos de delito, bueno, lo que corresponde es que la Fiscalía formalice ante un juez de garantía su investigación frente a esa persona. Y creo que en eso el sistema ha funcionado. La Fiscalía no ha recibido presiones de ningún tipo para poder accionar y poder dirigir su acción. Otra cosa completamente distinta es cuáles son las consecuencias para la policía y para el gobierno de estas formalizaciones y las decisiones que tenga que tomar el gobierno respecto de funcionarios que son de exclusiva confianza del presidente de la República. Oye, ¿y qué te parece que el Partido Comunista haya como retomado esta ofensiva contra el general director de Carabineros? ¿Estarán aprovechando el minuto político para poder, en el fondo, reactivar esta ofensiva contra una institución que ellos critican mucho? Sí, mira, yo separaría ese análisis quizás en dos partes. El primero, no es indiferente que un partido de gobierno, esté tratando de pautear, ¿no es cierto?, al propio presidente de la República respecto de decisiones que le son personales y que son de la autoridad principal de nuestro país, sobre la institución que está a cargo de una de las crisis que más le ha costado administrar al actual gobierno. Entonces, lo primero es, uno de los problemas principales en materia de seguridad que ha tenido el actual gobierno es que su coalición no ha mostrado un apoyo decidido y conjunto a las iniciativas que el propio gobierno ha tomado. Y así uno ha visto votaciones divididas en los proyectos de seguridad, votaciones divididas en cada vez que se vota la renovación del estado de excepción en la macrozona sur. Y aquí lo mismo, ¿no es cierto? Más que esperar, más que la coalición de gobierno siendo leal con su presidente, esperar la decisión que tome el presidente de la República al respecto, al revés, lo que hay son una serie de parlamentarios presionando al gobierno para que tome una decisión determinada. Y esto no solo es en este caso, lo vimos también en las pensiones de gracia, en que incluso hubo una parlamentaria del Partido Comunista que anunció que llevaría al gobierno al Tribunal Constitucional y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si es que se revocaban las pensiones. Entonces, por un lado, el primer análisis es hay un problema interno en el gobierno de tener permanentemente una parte de su coalición en oposición o presionando para sacar decisiones del presidente de la República. Pero por otro lado, algo más profundo, digamos, algo más conceptual o ideológico. El Partido Comunista efectivamente fue un actor relevante y principal en lo que fue la deslegitimación de Carabineros de Chile como fuerza policial y como
el instrumento para restablecer el orden público y para resguardar la seguridad de las personas durante el estallido del 2019. Y por lo tanto, esto es bastante consistente, lo que están haciendo ahora, de pedir la renuncia del general Yáñez, con lo que hicieron en su momento, de deslegitimar la acción del Estado a través de Carabineros. Lo que uno se cuestiona es si es que esa actitud que cuestiona permanentemente el rol del Estado en el resguardo del orden público y busca excusas, justificaciones o validaciones para la violencia, es conveniente para Chile y es peor, es conveniente para el gobierno en el momento en que está enfrentando una seria crisis en materia de seguridad. Bueno, estas son, claro, las dos almas al interior del gobierno que siempre se han estado poniendo sobre el debate. De hecho, en la agenda de seguridad, al menos parlamentaria, ellos mencionaron en varias oportunidades que habían sido el gobierno que más proyectos había aprobado en un año, pero si uno después veía la votación, uno se daba cuenta que era una agenda que estaba siendo más liderada por la actual oposición, donde obviamente también la oposición es la que encabeza las presidencias de las comisiones. Y si uno iba al detalle de las votaciones, se seguía viendo esta marcada diferencia a la hora de impulsar proyectos que finalmente son de seguridad. Pero en relación a lo ocurrido y al caso de Hermosilla, desde Pivotes nosotros hemos hecho grandes esfuerzos para instalar en el debate la importancia de tener un Estado moderno, que sea transparente y que está al servicio de las personas. ¿Cómo crees tú que se podría mejorar el sistema para que exista mayor transparencia? A ver, yo creo que, en primer lugar, no hay que inventar nada nuevo. Yo creo que el Estado hace ya un buen tiempo viene cuestionándose si es que nuestra estructura de seguridad es la adecuada para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Y en eso ha habido, fíjate, el gobierno del presidente Piñera partió con un acuerdo nacional por la seguridad pública, en la cual hubo más de 150 medidas que se acordaron, gobierno y oposición, 150 medidas que incluían modernización de las policías, inteligencia, fortalecimiento de los municipios en su rol de seguridad, etcétera, etcétera. Luego de ese acuerdo nacional vinieron una serie de proyectos de ley que muchos de los cuales simplemente se ingresaron al Congreso y no siguieron su tramitación. Y después vino el estallido y como consecuencia del estallido, dos comisiones, una comisión que convocada por el presidente Piñera, que fue el Consejo para la Reforma Carabinero, y por otro lado la Comisión de Seguridad del Senado, encabezada por el entonces senador Felipe Arboe, también hizo un informe sobre los cambios que teníamos que hacer en materia policial. Y por lo tanto, diagnósticos tenemos, y luego iniciamos toda una tarea, tanto desde el Acuerdo Nacional, con 9 meses de trabajo en Carabineros y en la PDI, como consecuencia del Consejo para la Reforma de Carabineros se inició una reforma de Carabineros. Y por lo tanto yo creo que ahí hay muchas de las medidas, algunas de ellas que se han aprobado, pero falta implementarlas, ¿no es cierto? Que van a ser valiosas para devolver, quizás esa es la palabra, devolver la confianza de los ciudadanos en las instituciones policiales chilenas. Obviamente estos últimos hechos no ayudan. Creo que las personas que encabezan las instituciones también tienen que generar esa confianza, pero creo que las medidas se han tomado y hay que seguir avanzando y lamentablemente hay algunas que no se les ha dado la urgencia necesaria. O sea, la ley de inteligencia, Maca, la ley de inteligencia estuvo parada, a mí me consta, un año en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. ¿Quiénes presidían la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados? Bueno, el diputado Jorge Brito de Revolución Democrática y la diputada Maya Fernández del Partido Socialista, actual presidenta de ministra de Defensa. Y por lo tanto, cuando uno dice, mira hacia atrás, ¿quiénes fueron los que no quisieron avanzar en esta agenda porque la consideraban en su momento una agenda de la centroderecha en pro de la seguridad, cuando en realidad, y por lo tanto en base a eso nos acusaban de la criminalización de la protesta social, en base a eso nos decían que lo que se estaba haciendo era el punitivismo, populismo penal, ¿no es cierto? O sea, muchos eslogans se crearon, ni hablar del primer gobierno cuando la ley Hinspeter fue totalmente demonizada. Muchos eslogans para justificar su votación en contra de las medidas que
quizás consensuadamente o transversalmente, todos estaban de acuerdo en que había que avanzar. Hoy día, si uno mira las entrevistas de personeros de gobierno, creo que nadie dice que no hay que avanzar en materia de inteligencia, y resulta que en el pasado nos negaron absolutamente esa necesidad, y es más, siguen enarbolando doctrinas totalmente añejas propias de la Guerra Fría, como que esto seguiría la doctrina de la seguridad nacional, derivado de las escuelas de las Américas de Estados Unidos, cuando en realidad lo que uno mira, cuando mira hacia afuera, ¿no es cierto?, ¿qué están haciendo los países desarrollados en esta materia cuando se ven enfrente a amenazas como el terrorismo o el crimen organizado? Es justamente profundizar sus capacidades en materia de inteligencia, lo que implica además ser muy honesto con los ciudadanos en cuanto a, por ejemplo, cuánto de su privacidad está dispuesta la sociedad a sacrificar para obtener un estándar mayor de seguridad. Es decir, cuando estamos hablando aquí de empresas que intervienen en mercados ilícitos y en mercados tan complejos como la droga, sin duda, pero también, como lo hemos visto acá, el robo de la madera, el robo del salmón, el tráfico de migrantes o el movimiento de vehículos y bienes desde Chile a otros países de Latinoamérica para proveer de armas y de medios a organizaciones criminales mucho más desarrolladas en Brasil, Paraguay, o Colombia o Venezuela. Bueno, hay que preocuparse y espero que no nos preocupemos cuando estemos siendo víctimas del trauma o cuando estas organizaciones ya tengan ocupadas partes del territorio. Juan Francisco, la semana pasada fue claramente una semana que estuvo marcada por el debate del rol que tiene que tener el ejército en el control de la seguridad y el orden público. Vamos a profundizar en eso un poco más adelante, pero me gustaría preguntarte sobre este debate que se ha dado sobre las reglas del uso de la fuerza y una indicación que presentó el Ejecutivo para que el uso de la fuerza se aplicara de forma diferenciada cuando se tratara de niños, mujeres, pero también diversidades sexuales, personas con discapacidad, migrantes, personas de pueblos indígenas. ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Tú crees que eso pone en juego la igualdad ante la ley? ¿Es algo que se aplica normalmente en este tipo de debates o cuando hablamos de las reglas del uso de la fuerza? Mira, yo creo que ahí la pregunta que hay que hacerse es ¿para qué estamos regulando el uso de la fuerza? ¿Es simplemente para, ¿no es cierto?, cumplir con una exigencia de algún organismo internacional? ¿O en realidad vemos que hay una brecha y que hay algo que nos hace falta? Y yo creo que hay algo que nos hace falta. Es un consenso social que se debería establecer, ¿no es cierto?, a través de una ley en el foro democrático, que es el Congreso, que fije o dé certezas respecto de cuáles son las reglas con que el Estado, a través de sus policías, puede utilizar la fuerza cuando hay una persona en que ha incurrido en una inconducta, ya sea en el contexto del mantenimiento del orden público o en el resguardo de la seguridad pública. Ese es el objetivo de un proyecto de ley como el que regula el uso de la fuerza. Y por lo tanto, lo que uno debería esperar de este proyecto de ley es certezas, es decir, reglas claras para las policías y reglas claras para los ciudadanos. ¿Qué significa reglas claras? Reglas fácilmente esperables, fácilmente ininteligibles, fácil de entender y fácil de aplicar. Entonces, frente a tu pregunta, hay normas que tienen sentido. Por ejemplo, si una persona que tiene menos capacidad para recibir instrucciones por parte de la policía o reaccionar frente a ellas, naturalmente tiene que ser tratado de manera distinta. Y aquí te voy a poner un ejemplo, ¿cierto? Si hay personas en situación de discapacidad o hay mujeres que estén embarazadas y por lo tanto, o hay personas que sean ciegas, por ejemplo, o sordas, ante ese tipo de situaciones, obviamente la policía tiene que tomar medidas adicionales para asegurarse que esas personas tomen medidas preventivas o salgan del lugar donde va a proceder la policía y lo hagan en el tiempo adecuado. Es decir, obviamente si es que yo estoy con personas que no tienen ninguna discapacidad, voy a tomar un tiempo para proceder con, por ejemplo, el carro lanzagua, que si hay una persona que está en silla de ruedas, a esa persona obviamente el procedimiento va a tener que darle más tiempo para que evacúe o salga del lugar. Pero esta es una situación completamente distinta. Pareciera que aquí, por
no sé, hablarle o darle en el gusto a algunos grupos que son más proclives al gobierno. Se quiso incorporar personas que no están en una situación de desventaja frente al proceso policial, y además es imposible que un policía esa distinción sin preguntar a la persona. ¿Cómo un policía va a poder determinar si una persona es migrante o no es migrante? Si es parte de una diversidad sexual o no es parte de una diversidad sexual. ¿Acaso vamos a discriminar por el solo hecho de cómo lucen o por el color de su piel? Finalmente, lo que estamos haciendo es generar más discriminación como consecuencia de este tipo de reglas que son poco claras, cuando en realidad lo que le tenemos que pedir al policía es que proceda en el control del orden público y en resguardo de la seguridad pública, haga uso de la fuerza como corresponde conforme a los protocolos, pero no haga distinciones, salvo respecto de aquellos que están en una situación desmejorada para seguir su instrucción, pero no porque son parte de una minoría o porque son ciudadanos extranjeros o ciudadanos nacionales. Recogiendo el tema de los migrantes, ¿no crees tú que se le está dando quizás una señal equivocada a organizaciones criminales como el Tren de Aragua con este tipo de iniciativas? Porque, por ejemplo, se podría pensar que acá el sistema los va a tratar de forma más bondadosa. Mira, no, yo creo que ahí hay que ser muy cuidadoso porque efectivamente la migración tiene siempre fuerzas que son positivas y negativas, ¿no? Entonces, si nos falta cohesión social, la migración puede ser un factor que la ciudadanía de los nacionales lo consideren un factor negativo. Sin embargo, lo que hemos visto y probablemente muchos de los estudios muestran que hay una migración que es necesaria para nuestro país y, por lo tanto, no se puede simplemente llegar y decir que hay una relación directa entre el trato que se le dé al migrante con un fortalecimiento o debilitamiento de organizaciones criminales. Lo que hay que hacer ahí es investigar y tener información, tener buena inteligencia y tener, ojalá, la mayor cantidad de datos posible respecto de quiénes son esos extranjeros que están viviendo en nuestro país. Y eso se dificulta cuando tenemos mucha más irregularidad migratoria y se dificulta naturalmente cuando el gobierno de Venezuela no colabora entregando o compartiendo información con nuestras policías para poder tener mejor información sobre quiénes son los ciudadanos extranjeros que están viviendo en nuestro país. Juan Francisco, volviendo al tema que te había comentado antes y lo que pasó la semana pasada a partir de la reunión que tuvo el alcalde de Maipú, el alcalde Bodanovich con el gobierno y donde pidió que hubiera cierto despliegue militar para liberar a carabineros de labores que hoy día los tienen agobiados. Esto llamó la atención porque después salieron otras personalidades, como por ejemplo la alcaldesa comunista Iracy Hasler, secundando la idea. ¿Cómo recibes esto? Para la ciudadanía un poco confuso, empieza a pensar que quizás por fin convergieron derecha e izquierda y están de acuerdo ambos en sacar a los militares a la calle. Es un voladero de luces. ¿Cómo se recibe esto de quien durante mucho tiempo persiguió que la derecha estaba por darle rol más activo a los militares y ahora ve esta como supuesta convergencia, pero que después pareciera que no es tal? O sea, Evelyn Matei ya salió a llamar a la mesura. ¿Cómo se lee esto para alguien que no está todo el día encima de estos debates de política pública? Mira, yo de nuevo separaría el análisis en dos, un análisis más político y otro respecto de la efectividad o conveniencia de desplegar militares en funciones de seguridad pública. Respecto al debate político, lo primero es que aquí el gobierno y particularmente el Frente Amplio y el Partido Comunista tienen un déficit de credibilidad. Y ese déficit de credibilidad no solo afecta a la opinión pública o a los ciudadanos, es decir, los ciudadanos ahora ven con cierta duda que los que eran principales opositores, si todos tenemos esa imagen del presidente Boric cuando era diputado, enfrentando duramente a los militares y llamándolos, conminándolos a volver a sus cuarteles porque era inaceptable que estuvieran con armas de guerra resguardando la seguridad pública. Entonces, a todos esos ciudadanos que vieron esas imágenes, ahora les resulta un poco contradictorio y les genera duda que exista tanta voluntad de parte de personeros del Frente Amplio por el resguardo por parte de militares. Y más aún, esa duda no solo es una duda ciudadana, pero imagínate, José Antonio, que ¿qué pasa con los propios militares?
que van a tener que actuar, que eventualmente, si es que esto se toma esa decisión, se van a desplegar y van a mirar a las autoridades que los convocaron, que llamaron a que ellos estuvieran cumpliendo funciones de seguridad pública, van a decir, y el día de mañana, cuando hayan problemas, ¿nos van a respaldar o en realidad van a volver a su posición original, a la que tenían hace 2 o 3 años, que era muy crítica de nuestra presencia y que no van a querer pagar los costos del uso de la fuerza por parte de los militares? Y el segundo, parte del análisis, José Antonio, es más bien ¿cuál es el problema que queremos solucionar con el despliegue de fuerzas militares? Porque aquí han habido diversas posturas o diversas razones o diversas fundamentaciones para este llamado. Queremos sustituir carabineros que estén cumpliendo esas funciones, y la verdad es que habría que ver los números, porque ¿cuántos carabineros hoy día están resguardando infraestructura crítica? Yo creo que esos números no son relevantes. Entonces, no, quizás es para que los militares puedan cumplir funciones de resguardo de la seguridad junto con carabineros. Y en ese caso, la pregunta es, ¿tienen los militares el entrenamiento, la preparación, el equipamiento para cumplir funciones policiales? Y en tercer lugar, si es que la fundamentación no es ninguna de esas, sino que más bien el esfuerzo que requiere todas las capacidades del Estado, como lo dijo la alcaldesa de Santiago, para el combate del crimen organizado. Es decir, vamos a tener los militares en funciones de combate del crimen organizado. Implica eso inteligencia, despliegue territorial y eventualmente operaciones policiales ejecutadas por militares. Yo creo que aquí falta mucha definición y lamentablemente se pone primero para la voluntad o la manifestación de voluntad, probablemente porque se acercan las campañas municipales, antes de la reflexión de para qué los que queremos desplegar a los militares y si es que ese despliegue va a ser la solución más efectiva para el problema que enfrentamos. Y ojo que el ejemplo que se pone es el ejemplo de la Araucanía. Pero en la Araucanía lo que ha habido es un copamiento de rutas, de caminos por parte de funcionarios militares que ha evitado los atentados y la violencia que se vivía en la macrozona sur como consecuencia de la actuación de violentistas que quemaban, atacaban predios, atacaban camiones, quemaban propiedades, casas, autos y bosques, y eso ha logrado ser evitado. Pero eso es una situación completamente distinta a la que se encontrarían los militares desplegados en una zona urbana. Y por algo, incluso en la macrozona sur, no son las ciudades las que están, en las que están presentes los despliegues militares, sino que son las zonas rurales donde están desplegadas las Fuerzas Armadas. Oye, ya estamos un poco justos con el tiempo, pero me gustaría preguntarte antes, a raíz de lo que dijo el presidente Boric hace unos días, ¿consideras que estamos mejor que hace 2 años? Porque también, recogiendo todo lo que tú estás diciendo ahora, aún existe parte del Frente Amplio que canta con Boric los militares al cuartel. ¿Qué gana y qué pierde el gobierno, políticamente hablando, accediendo a esta petición de los alcaldes? Sí, yo creo que hay una contradicción vital en el gobierno. ¿A quién le habla el presidente Boric? Le habla a esa base del 20% que siguen siendo contrarios a las Fuerzas Armadas, siguen siendo contrarios a Carabineros, y que por el contrario creen que la violencia podría justificarse o validarse como método de cambio social, o en realidad le habla a esa gran mayoría de chilenos que sienten hoy día temor y han tenido que cambiar sus hábitos de vida como consecuencia de la crisis de seguridad que el propio gobierno ha explicitado. Y entonces yo creo que en primer lugar aquí se requiere una definición política, pero en segundo lugar dejar de tratar de pasar estos mensajes como que estamos mejor que hace 2 años, cuando al mismo tiempo un personero importante de la coalición de gobierno, como es el alcalde Bodanovich, pide militares en las calles como consecuencia de la crisis de seguridad. Entonces, la gente no entiende nada. Si es que ellos mismos nos están diciendo que estamos mejor, ¿cómo puede ser que, por otro lado, uno de los principales personales de la coalición de gobierno nos diga que hay que tomar una medida extraordinaria que no se ha tomado en los últimos 30 años para el resguardo de la seguridad?
Entonces, creo que hay que, en ese sentido, tratar de convocar a las grandes mayorías y que el presidente definitivamente deje de hablarle a esa izquierda más extrema, que probablemente lo siga apoyando, pero que lo lleva a tomar decisiones que son contrarias a la gran mayoría a lo que piensa la gran mayoría de los chilenos. Bueno, esa parte de la crítica es que hoy día, disculpa, el gobierno estaría ya hablándole a su sector y gobernando quizás para este 30%, que es el que lo va a pillar hasta el final y que probablemente va a ser de mayor utilidad para las siguientes elecciones. Sí, probablemente eso es lo que querrían Winter, Atria y Daniel Jadwe. Yo veo al presidente, al menos en el último tiempo, dubitativo. Dubitativo. Yo no sé si eso es una buena o una mala noticia, porque eso ha traído como consecuencia mucha improvisación en la toma de decisiones. Sin embargo, al menos da esperanza de que no se pliegue a este discurso del debate ideológico y la batalla cultural, sino más bien a las prioridades de los ciudadanos, que no tienen nada que ver con eso, sino más bien con garantizar el acceso a las escuelas públicas de los estudiantes, a resguardar la seguridad de los ciudadanos y a tener un empleo que les permita vivir dignamente. Yo creo que en eso espero que el presidente tome las decisiones correctas y avance en ese sentido y haga un poco oídos sordos a aquellos que lo llaman a extremar posiciones. Absolutamente. Las semanas que vienen probablemente serán semanas de toma de decisiones, tanto en lo que conversamos sobre las cabezas de las instituciones de las policías, y también en el control del orden público que va a tener que tomar una decisión en el corto plazo. Oye, Juan Francisco, te queremos agradecer por haber estado hoy día abriendo la segunda temporada de Enfoco de Pivotes en colaboración con Exante, y dejamos invitados a todos los que nos están viendo a ingresar a pivotes.cl para poder ver en detalle esta entrevista y lo que nos comentó Juan Francisco respecto a lo que estamos viviendo en materia de orden público y policías. Nosotros, Maca, nos vamos a reencontrar la próxima semana con un nuevo capítulo de Enfoco, así que estén muy bien y que tengan una excelente semana. Muchísimas gracias, Juan Francisco. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.